Doctor Bagni, cuando hablamos de temas y relaciones internacionales y el conflicto permanente en Medio Oriente, nosotros seguramente venimos cargados con un bagaje de distintas premisas que hemos recibido durante el tiempo, que hay conflictos, guerras, problemas raciales, culturales, religiosos. ¿Están así? Sí, una de las problemáticas centrales que tenemos a la hora de abordar las realidades de Medio Oriente es todo ese conocimiento anterior que tenemos, ¿no? Todo ese bagaje, como usted señala, que nos condiciona demasiado y nos condiciona en cierta medida la mirada que tenemos, sobre todo desde los medios de comunicación, desde los que construyen, digamos, los relatos, ¿no? Y creo que en ese sentido el tema, por ejemplo, de la primavera, de la llamada primavera árabe actual es un tema central que nos pone como desafíos poner en cuestionamiento todas estas miradas o todos estos preconceptos que tenemos alrededor de Oriente, del mundo árabe, el mundo árabe islámico, Doctor ¿no? Bagni, ¿y ustedes en la universidad qué están estudiando o qué estudia? Bueno, un poco la Dentro, idea es, siguiendo esto que usted señalaba, es poner en cuestionamiento estas miradas, ¿no? Y empezar a revisar los vínculos entre América Latina y el mundo árabe, desde lo económico, lo político, lo diplomático, lo cultural. tanto en el CIE como en el CONICET, Sí, 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 en ambas en ambas. instituciones, poner un poco en cuestionamiento estos relatos y empezar a redescubrir un poco estos contactos, estas aproximaciones desde esta mirada crítica, ¿no es cierto? Lo llamado hoy la primavera árabe, que es como una revolución, se podría decir, o es muy temprano todavía para plantearlo, Bueno, creo, que ha modificado básicamente todo Bueno, este panorama. creo que es muy temprano, ¿no? Claro, Pondría en cuestionamiento la noción tanto de revolución como de primavera, ¿no? claro. Preferiríamos hablar de levantamientos, ¿no? Levantamientos que no podemos perder de vista los escenarios subregionales y locales y nacionales, ¿no? Y la evolución de estos levantamientos no se puede ver como un movimiento único, ¿no? Como una revolución única, sino que hay que atender a las especificidades locales de cada país, a los equilibrios de fuerzas, a los actores que intervienen, a las particularidades propias de cada estado, Claro. para poder seguir un poco la evolución. Pero sin duda algo pasó, porque se modificaron estructuras, gobiernos, instituciones que eran intocables durante los últimos 40, 50, 70 años. Evidentemente que hay factores comunes, ¿no? En la emergencia de nuevos actores de la sociedad que están reclamando un lugar ante un sistema político común, en general de autocracias, con variedad de regímenes en el poder, pero con muchos elementos en común que han favorecido estos levantamientos, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno analiza, o lo poco o mucho que uno pueda conocer del mundo árabe, por allí uno lo plantea como que hay mucha diferencia con el mundo nuestro, con lo que es Argentina o Latinoamérica. A pesar de que hay muchos árabes en Latinoamérica. Bien, en general no tenemos demasiadas diferencias con algunos de los países en términos de desarrollo, en términos de, sobre todo en términos de estructura económica en ciertos casos, en niveles de, uno se puede sentir en una calle de algunas ciudades de Oriente Medio como si estuviera en América Latina en general, no hay grandes diferencias. Y con respecto al papel de los árabes en América Latina, evidentemente ese es uno de los puntos claves de la aproximación o de lo que nos une en común entre ambos mundos, ¿no? Y creo que es muy representativo, ¿no? Es un tema que hoy está teniendo una nueva emergencia en los estudios, en las investigaciones en toda América Latina, y que es un tema que todavía queda mucho también por revelar, porque es una presencia muy importante. Y por ahí a lo mejor como que hay como un preconcepto, ¿no? Porque siempre se habla de la cultura árabe tan arraigada en ellos y no sé si se lo pinta o se lo valora desde un punto positivo, pero me parece más desde el punto de vista negativo, por ahí que lo plantea que son muy cerrados, muy... Pero si uno analiza en el resto de las comunidades, cada una de las comunidades intenta también preservar lo cultural. El italiano preservar sus comidas típicas, sus bailes típicos, sus vestimentas, el alemán, el español. Yo creo que todos prácticamente tienen la misma Sí, sí. cuestión de Hay que defender lo separar propio, muy ¿no es bien las cierto? dinámicas comunitarias internas de integración con algo que habíamos señalado en principio, ¿no? ¿Cuáles son nuestros preconceptos o nuestras miradas hacia el mundo árabe, ¿no? Y en eso a veces nos tergiversa un poco esa mirada, ¿no? ¿El eje de esta diferenciación puede ser netamente político?
respondiendo a la primavera A árabe. la primavera árabe y a todos los movimientos que se están dando en el último Yo creo tiempo, que hay que centrar la mirada en lo político. había sobre gente que todo, estaba ¿no? en el gobierno 40 años y pronto tienen que abrirse como ahora los procesos electorales. Sí, sí, yo creo que hay que centrar la mirada en lo político y no tanto en esta cuestión de la diferenciación cultural o de hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con, sobre todo con lo religioso, lo étnico, lo cultural, ¿no? Creo que es, si bien eso le da sus condimentos y sus particularidades en cada uno de los países, claro, como señalábamos, creo que la lectura se debe tener en cuenta la preeminencia de lo político. Sí, pero lo religioso ha sido muy fuerte. Evidentemente. Porque ¿cuántos movimientos armados hay desde una visión política o religiosa, sí, digo? Sí. Y la Guerra Santa, por llamarla en términos castellanos, y cada uno daría le pone para su nombre, mucha ¿no es discusión cierto? el tema, Claro. daría para mucho. Pero creo que tiene mucha menos participación de lo que uno habitualmente cree, Sí. ¿no? Creo que hay que atender a los sujetos sociales en sus necesidades, ¿no? Y creo que lo religioso y lo articulado con lo político tiene una presencia, pero es mucho menor de lo que uno habitualmente cree, ¿no? Sí. Porque uno da la sensación que como que es ancestral, que esto es una cultura que ya se viene discutiendo siempre desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Dios, y nosotros hemos estudiado desde siempre las famosas guerras santas. Sí, esa es parte de nuestra mala educación, diríamos. De nuestra mala educación. Una educación occidental, digamos. Sí. Si uno revisa la historia de Occidente, claro, probablemente encuentre los mismos, ¿no? Y si uno lo mira a Occidente desde Oriente, encontraría estos mismos preconceptos a lo mejor, ¿no? Creo que el desafío es conocerse mutuamente y eso ayuda. ¿Y la perla de esto es Marruecos? No. ¿O es simplemente, porque usted es un especialista? Yo trabajo específicamente sobre Marruecos, pero es un caso muy singular dentro de los levantamientos árabes. Realmente no es un levantamiento típico, pero digamos es un caso de reformas preventivas, podríamos llamarlo, ¿no? De donde el propio sistema, el propio régimen toma medidas como para prevenir un desarrollo posterior de los levantamientos. Pero digamos, como les señalaba, en cada país vamos a encontrar desarrollos totalmente distintos y singulares, ¿no? Y evoluciones que tienen que ver con sus tradiciones locales, la naturaleza del régimen en el poder y diversos factores, ¿no? Bueno, doctor Bani, muchísimas gracias por llegarse a esta crónica. Muchas gracias por esta invitación. Llegar hasta acá, Bueno.